por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito, estamos en un programa más, esto es Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean súper bienvenidos. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, los invitamos como cada emisión a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, síganos en nuestras multiplataformas, canales de YouTube. Sí, también estamos en Radio Anáhuac para que nos pueda escuchar y desde luego latente invitación en que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Podemos decir que los muros separan, pero quizá lo que mejor le pudo venir a la ciudad que vamos a visitar hoy fue precisamente un muro. ¿Tú crees? Tal vez. Vamos a averiguarlo en nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. Fíjate, Juan, que yo no estoy tan segura de lo que dijiste. Creo que le vino muy mal el muro. Y estamos hablando de cuál, de el muro. Y cuando nosotros hablamos de el muro, estamos hablando del de Berlín. Y yo fui muy feliz cuando le di mazazos a ese muro para tirarlo a pedacitos, porque ese muro causó mucha tristeza. Sigue siendo una cicatriz para la ciudad de Berlín. Y para mí siempre me ha causado como mucha sorpresa cómo cuando nosotros vemos en un mapa la ciudad de Berlín, sobre todo en el tiempo en el que estaba amurallada, la gente que se sentía libre era la que estaba confinada. Y los que se sentían atrapados eran los que estaban del otro lado, porque no los dejaban ir a muchos lados más. Entonces, bueno, ¿cuál es el pretexto literario de esta emisión? Pues la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín que ha dado para muchísimo y que también tiene esta cicatriz que es esta a la que tú te referías, porque si pensamos en Berlín, para bien o para mal, siempre pensamos en el nacionalsocialismo, siempre será, entonces es una cicatriz que también la ciudad de Berlín ya ha aprendido a asimilar y que la muestra, yo no creo que ni con cinismo ni con desfachatez, más bien con aceptación. Sí, en este caso yo tampoco estoy 100% de acuerdo. Ya me imagino que ahorita argumentará las razones, quizá de tintes más culturales, literarias, etcétera, etcétera. Pero sí, definitivamente cuando alguien es separado por su familia durante casi 3 décadas, no creo que pueda haber nada bueno en ello. No creo que pueda dejar una huella ni medianamente positiva, ¿no? Creo que es uno de los acontecimientos, imagínense, hablando de la historia de la humanidad, de los acontecimientos más críticos, catastróficos, atroces, ¿no? Dos culturas completamente distintas entre la occidental y la oriental, mucho autoritarismo, mucho retraso, incluso lo podemos ver desde la perspectiva social, económica que se sigue viendo reflejada el día de hoy, ¿no? Entonces, un acontecimiento muy triste, por supuesto, dentro de los términos históricos, siempre te cautiva, ¿no? Siempre es interesante leer sobre todo ello, llegar al punto de 1989 y analizar lo que hizo el propio Gorbachev con la Glasnost, con la perestroika, analizar al propio Juan Pablo II, que fue un protagonista también en la caída del muro de Berlín. Pero Berlín es mucho más allá que solamente un muro, o es mucho más allá que también la Segunda Guerra Mundial y el nacionalsocialismo, ¿no? Desde luego será una parte muy importante y relevante en su historia, pero va mucho más allá de ello. Berlín es la ciudad capital de una cultura a la que yo considero de las mejores que han existido, que son los alemanes. Yo considero que es una raza guerrera, luchona, brillante, inteligente, que a pesar de haber perdido 2 guerras en pleno siglo XX, siempre saben levantarse y siempre se vuelven a estar a la cumbre, ¿no? Al tope de todos, y Europa voltea a ver qué hace Alemania para ver qué hacemos también nosotros. Entonces, Berlín es un gran pretexto literario y ahorita vamos a ir desglosando todas sus partes. No, sin duda, no se entienda mal el comentario. Quizá lo que quería decir, y es un poquito histórico, es que la ciudad de Berlín no es como Londres o París tan antigua.
La ciudad de Berlín aparece en los mapas, claro, antes, por supuesto, ya desde antes de la unificación alemana en 1871, pero incluso entonces apenas era una ciudad más dentro de lo que hoy es Alemania. Hoy es la capital. Su población está cercana a los 4 millones de habitantes. Es la más poblada del país y del centro de Europa. Para hacernos una idea, México tiene en solo Ciudad de México 9 millones, casi 10 de personas, y aún así es la más poblada. En Berlín, hay aquí algunos datos, hay 3 óperas, 150 teatros y escenarios, 175 museos y colecciones, 300 galerías, más de 250 bibliotecas públicas, 130 salas de cine, en fin, es una ciudad cosmopolita, pero no es tan antigua. En ese sentido, quizá venía un poco el comentario, de ninguna manera puede ser ni siquiera esta situación de positivo o negativo el tema del muro de Berlín, pero el muro de Berlín es a partir del cual vamos nosotros a poder tejer este pretexto literario, porque hay muy poca historia comparada con otras ciudades antiguas en Berlín. Claro que es una cicatriz profunda, una cicatriz de la que han sabido levantarse también. Pero el comentario iba un poco por ahí, quizá si no hubiese habido un muro de Berlín, si no hubiese habido un nacionalsocialismo, es más, tal vez ni siquiera sería la capital. Uy, vamos a empezar con esa discusión, porque muchos dicen que debería de ser München, ¿no? Voy a tener que admitir una cosa. Cuando estaba estudiando el guión dije, ¿por qué caramba dije Berlín y no Frankfurt? O Frankfurt, por ejemplo. Pero ese ya será otro pretexto literario. O la verdad es que toda la parte de Bavaria es súper interesante. Y es que cuando empiezas a revisar dónde surgen los escritores y cuáles son los escenarios de la literatura alemana, Berlín no pinta tanto, es más complicada porque es mucho más nueva. Por ahí va un poco la idea del comentario, y sin embargo es ahora, como dice bien Raúl, el mundo voltea a ver Berlín, voltea a ver Alemania. Y es que Berlín es como una especie de collage en donde hay de todo. A mí Berlín me parece como estas mujeres sobrias, súper elegantes, no tiene la estridencia de Las Vegas, porque la luz es discreta, los barrios están muy bien perfilados, el orden alemán se nota por todos lados, y a pesar de que no es una ciudad con tanta historia, sí es una ciudad con mucha cultura. Y entonces está muy bien como perpetrada, porque, perdóname, en el barrio de los pescadores se tejieron muchas historias, pero también en el barrio de los judíos, bueno, ahí también se contaron muchas historias, pero muchas historias también de éxito, de negocio, y luego, claro, las historias de las tragedias. Como decía Raúl también, se nota muchísimo la diferencia que hubo del retraso y de el progreso en una Berlín y en la otra, y los alemanes ha sido algo muy curioso, no han querido como restaurar todo lo que hubo, sino quieren dejar huella de lo que sucedió. Lo que está en el centro, esta iglesia que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, tiene unos vitrales maravillosos y no la han restaurado. La dejaron así tal cual, y uno entra y se te pone pues la garganta gorda, y yo creo que eso justamente es la estética, ¿no? Generar emoción, y vaya que los alemanes lo logran hacer. Bueno, rápidamente, nada más quería también ahí cerrar un muy buen comentario de Juan Carlos, ¿no? ¿Por qué no hablé de Frankfurt? Y cuando Frankfurt, pues sabemos que es una de las ferias del libro más importantes que hay anualmente. Mucho se dice de Múnich, o München, como lo pronuncian ellos, ¿no? Es la verdadera ciudad de la cultura, del arte. Pero es que, nos guste o no nos guste, las capitales siempre son las capitales. Sí. Al que no le guste, pues a quien ya ofendí ahorita, pues ni modo. Pero la capital de cada país siempre va a ser la capital. A lo que voy es que es un país muy nuevo. Italia y Alemania, a diferencia del resto de Europa, se configuraron hasta 1870. México es un país más viejo que Alemania. No podemos quitar todo lo que han hecho los alemanes. Eso es lo fantástico, y ahorita se teje todo en Berlín. Intriga en Berlín. Pero para ello, vamos a la siguiente sección. Autor desconocido.
Y resulta que, como en todos lados, en Berlín también hay historias desconocidas, especialmente sobre la ocupación que sufrió Berlín en 1945. Fíjense que la victoria del Ejército Rojo en la batalla de Berlín hasta el día de hoy es recordado como uno de los momentos más memorables y gloriosos de la historia de la Unión Soviética. No obstante, dado que estamos en una época de revisiones, ha salido a la luz una serie de verdades que hasta la fecha habían permanecido en la oscuridad, abarcando desde la censura hasta la realización de diarios, los ultrajes, los asesinatos masivos de mujeres berlinesas. Estas son algunas de las historias que acontecieron habiendo finalizado la ocupación de Berlín por parte de los soviéticos y que han ido saliendo a la luz conforme va pasando el tiempo. Fíjense, en ese tiempo hubo prohibición de hacer diarios. Todo comienza con la aparición de un diario que perteneció a un soldado soviético, Vladimir Gelfand, siendo en aquel momento un teniente que además era de origen judío y redactó desde 1941 todas las atrocidades que había visto y que había cometido durante la guerra. Escribió con una franqueza brutal. Relató todas las vivencias que experimentó con su batallón, desde el robo de comida, imagínense nada más, y ropa a sus propios camaradas. Así de cruel era la situación. No obstante, algo que resalta dentro de sus narraciones es el cómo menciona que el Ejército Rojo prohibió llevar diarios a sus soldados, argumentando que ese era un riesgo de seguridad nacional. O de seguridad histórica, más bien, ¿verdad? También hubo violaciones y acciones violentas durante la invasión del Ejército Rojo, ¿verdad? El 2 de mayo, al término de la batalla de Berlín, se produjo un pillaje en el cual los soldados rusos comenzaron a saquear todos los bienes materiales llamativos para ello: bicicletas, relojes de pulsera, ropa, mecheros y muchísimas otras cosas más. Hubo un gran expolio artístico. No obstante, lo que hasta ahora se omitió de este acontecimiento fue cómo también se produjo en ese día y probablemente en días posteriores la violación y asesinato masivo de mujeres y niñas berlinesas. Durante el transcurso de tan horrible acontecimiento, las madres trataban de esconder a sus hijas para poder protegerlas, mientras que los hombres se resistían a permitir que dicho ultraje sucediera y pues los mataban por eso. Bueno, estos acontecimientos desde luego fueron negados en aquel tiempo por el gobierno soviético, argumentando que eran invenciones de Occidente, que era una forma de desprestigiar. No obstante, todo esto se supo gracias al diario de este soldado, Vladimir Genfeld. Una mujer en Berlín es este libro que recopila todas las anotaciones del diario de una novia de un soldado alemán, la cual comenzó a escribir este diario el 20 de abril de 1945, 10 días antes de que Hitler se suicidara. A lo largo del diario vamos viendo relatos con gran detalle sobre todo lo que sucedió durante los bombardeos y la posterior ocupación de la ciudad por parte de los soviéticos. Lo cuenta desde la perspectiva femenina, de cómo las mujeres se vestían y se vestían de hombres para poder moverse hacia un refugio que había en algún edificio, hasta el comienzo de su relación transnacional con un oficial de Leningrado. El diario da cuenta de los acercamientos y de las perturbadoras acontecimientos que sucedieron en la ciudad berlinesa durante la ocupación. Y 77 años después, siguen las denuncias. Con la llegada del 77 aniversario de la Segunda Guerra Mundial y los movimientos en pro de la integridad femenina, surgieron nuevas investigaciones y múltiples testimonios de varias mujeres en las que se denuncian pues abusos de todo tipo a las que fueron suspendidas por parte de los aliados. Dentro de este contexto se reclama también la destrucción y el retiro de la estatua del parque de Treptower, ubicado a las afueras de Berlín. Esta estatua mide 12 metros y muestra a un soldado soviético empuñando una espada y tomando de la mano a una joven mujer alemana pisando juntos la suástica.
Al día de hoy, este memorial se ha comenzado a llamar la tumba del violador desconocido. Imagínense nada más. Bueno, pues cifras en víctimas. Hasta la fecha, en realidad se desconoce la cantidad exacta de mujeres que fueron sometidas y victimizadas. No obstante, varios historiadores tienen la hipótesis de que aproximadamente un total, chequen la cifra, por favor, de 110,000 mujeres berlinesas fueron sometidas a este tipo de abusos. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones y si me lo permiten, tengo como 2, 3 ideas con las que me gustaría comenzar. Por un lado, históricamente los primeros asentamientos que se sabe de la región que actualmente ocupa Berlín datan apenas, digo apenas, del 1200. Por eso decía que es una ciudad también bastante nueva. Otras ciudades fueron de mayor esplendor y más antiguas que la ciudad de Berlín, aunque hoy es la ciudad importante y la gran capital de Alemania. Por otro lado, hace referencia a Albert Speer, o Speer, no sé bien cómo se pronuncie, el arquitecto de Hitler, así se le conoce. Estoy pensando en Pericles cuando dijo que la arquitectura de una ciudad debía estar a la altura de la dignidad del ser humano. Esta misma idea, con toda la conjugación de la supremacía racial en Alemania, es la mentalidad que tenían Hitler y Speer para convertir a Berlín en la gran capital. Y de alguna manera lo lograron, aunque no se llevaron a cabo todos los proyectos que tenían. Están las maquetas y es muy interesante revisar arquitectónicamente también al Tercer Reich. Y finalmente una idea que ya he compartido en otro momento, de que las grandes ciudades no dan a los mejores escritores. Los mejores escritores están en la periferia. Aunque Berlín, y sobre todo a partir del nacionalsocialismo y tras la caída del muro de Berlín, se ha convertido en un escenario literario fabuloso. Y fíjate que ahora Berlín, a lo mejor los alemanes y en términos generales venían de las periferias o de otras ciudades, pero Berlín como pretexto para escribir, híjole, sigue estando de moda. Lo que sucedió antes que llevó al nacionalsocialismo a crecer, lo que sucedió durante el nacionalsocialismo, lo que sucedió después del nacionalsocialismo, lo que sucedió en el Berlín oriental y en el occidental. Jonathan Franzen, por ejemplo, se dedicó, tiene una novela que se llama Purity. Jonathan Franzen es estadounidense y él habla de lo que sucedió del otro lado, del lado oscuro, del lado oriental, en donde pues todo era escasez, en fin, y la transición cuando de repente se cae el muro y toda la gente se queda sorprendida de lo que estaba sucediendo a unos metros. Y entonces, ¿cómo? No todo era malo, porque sí había mucho presupuesto para la investigación, sobre todo para la ciencia, pero de repente ver todos estos espacios con más presupuesto, con muchas ganas de apoyarlos, de integrarlos, etcétera, es una sensación que es, porque siempre, sobre todo el lado occidental, teníamos la curiosidad de ver qué era lo que pasaba del otro lado. Bueno, Jonathan Franzen con Purity nos está dejando ver lo que estaba pasando del otro lado. Me quedé pensando, bueno, hace rato fuera de micrófonos platicábamos Juan Carlos Essi y un servidor sobre, también hubiera sido interesante hablar en un programa sobre Alemania en general, no solamente sobre Berlín, porque pues decíamos, ¿no? Múnich es precisamente esa ciudad de la cultura, del arte. Berlín pues es la capital y es este collage que hace rato lo describió muy bien Ceci. Y ahorita que escuchaba a Juan Carlos hablar de Albert Speer, el gran arquitecto, porque era un gran arquitecto, hay que decirlo, del nacionalsocialismo, la idea de Hitler y de Speer no era que Berlín se convirtiera en la capital del mundo, era Nuremberg. Todos esos proyectos, todas esas maquetas que los pueden ver incluso documentadas, este lugar que iba a ser prácticamente la capital de todo el globo terráqueo, iba a ser en Nuremberg.
Entonces, por eso después justamente vienen los juicios de Nuremberg al término de la Segunda Guerra Mundial, porque les parecía que era el simbolismo de lo que pretendía Hitler justamente, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante ir hablando de Alemania, ya decíamos de Frankfurt, es una de las ferias del libro más importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí cierro brevemente el paréntesis y metiéndonos en algunas de las recomendaciones, iremos haciendo muchos, porque en este collage de Berlín tenemos de todo. Una que me llama mucho la atención es un título que lleva por nombre Los niños de la estación del Zoo. No sé si así se pronuncia también en Alemania, Zoo como zoológico, Zoo, no lo sé, que es de Christian Kai Hermann y Horst Rick, todos ellos periodistas. Y esto es muy interesante porque los que somos escritores sabemos muy bien que para poder escribir una historia, una novela, todo parte de experiencias, de acontecimientos, de algo que te contaron, de algo que atestiguaste, y justamente estos periodistas pues se enteran un fenómeno que está ocurriendo en los años 60 en Berlín, que era pues muchos jóvenes que consumían heroína, ¿no? En las calles. Encuentran a una chava que muere justamente a causa de una sobredosis, y de ahí se les ocurre, en la estación Zoo, como digo, y de ahí se les ocurre a estos periodistas hacer una historia creo que muy llamativa, de que de pronto se desprende el alma de la niña, o de la chava, y se ve a sí misma muerta ahí en la estación, ¿no? Entonces creo que combina lo real con quizás hasta lo espeluznante. Lo quiche también, ¿no? Me dejó pensando, Raúl, esto que mencionas de Nuremberg. Entonces habrá que estudiarlo. ¿Por qué se convirtió Berlín en esa capital, incluso durante el periodo nacionalsocialista? Es que ya lo era. Lo otro que me dejaste pensando es que había un libro, no recuerdo el nombre del autor, uno que Ceci mañosamente hizo cuento medio a medias, que se llama Los crímenes de Nuremberg, donde precisamente el autor, decía mi abuelo, porque nunca leí el libro, hace alusión de que fueron crímenes porque realmente fue gente judía la que había interrogado a los alemanes, y que eso, en una cuestión de juicio y tratando de ser legales en todo ello, conformaba un auténtico crimen. La bronca es que el libro solo existe en el aparador del Museo de Frida Kahlo. Parece que Frida y Diego lo tenían. Eso se hace muy interesante. Hay un libro que después se hizo película. El libro se llama El buen alemán. Joseph Kahn es el autor, y se convirtió en película, que se llama actualmente Intriga en Berlín. Y es cuando ya llegan los aliados a la capital, a Berlín, van a hacer la conferencia de Potsdam. Churchill, Stalin, Truman tienen que decidir qué hacer con Alemania. El tema es que la guerra no termina en la guerra, los problemas continúan, y de eso trata este libro, que después se hizo película, de El buen alemán, de Joseph Kahn. Interesante. Yo quisiera platicarles de un libro que se llama Una mujer en Berlín, de Martha Hillers. Es un libro con una temática, pues mucho más oscura, y cuenta esta controvertida historia de las violaciones a las que fueron sometidas varias mujeres alemanas por parte de los soldados soviéticos. Este es un tema que se repitió muchísimo durante la guerra. O sea, llegan los soldados, y una de las formas de someter es someter a las mujeres y hacer atrocidad y media con ellos. Bueno, la autora nos lleva por esta visión de una Alemania destruida, muy empobrecida, y va mostrando todas estas verdades crudas de la guerra, donde incluso, híjole, los cadáveres son enterrados en patios, porque son tantos que ya no tienen otra opción que enterrarlos en los patios de atrás. Es cruda la novela, por supuesto, y no solo muestra una historia real, sino que también la propia publicación tuvo su lado oscuro, porque durante los años 50 se distribuía en forma anónima, pues para denunciar esos crímenes. Porque, ¿qué pasaba si sí decían? Pues lo hicieron en forma anónima, y fue hasta el año de 2003 que se hicieron estudios de autenticación, y que se reveló que la autora era Hillers, y con este descubrimiento el libro fue acusado de propaganda anticomunista. Toda una historia, la historia que se lee y la historia de la propia publicación. Es que esto nos remite a algo que ya hemos platicado muchas veces, ¿no? La historia de los vencedores, la historia de los vencidos, pero también decirlo, ¿no? En la guerra, yo creo, este es un punto de vista personal, no hay buenos y no hay malos, ¿no? Porque los que resulta que aparentemente en un inicio son los buenos, terminan también por hacer maldades, ¿no? En este caso, los soviéticos, que sabemos que fueron los primeros en entrar a Berlín justamente antes que
para el orgullo de los americanos, ¿no? Pues fueron los soviéticos, pero hicieron atrocidades. Todo el mundo sabemos de esto, ¿no? Violaron a mujeres, asaltaron, siguieron asesinando. Entonces, no hay buenos y no hay malos, es cierto. Entonces, creo que este libro puede ayudar a retratar esta parte tan cruda, tan cruenta y qué complejo incluso publicarlo años después, ¿no? Por esta propaganda de la que está hablando Ceci en contra, pues a lo mejor de la Unión Soviética, del comunismo, entre otras cosas, ¿no? De aquí vámonos a algún texto que me parece más ameno, sigue siendo complejo justamente por este separatismo a partir del muro, pero que me parece muy interesante porque ahorita les platico algo que vi que tiene que ver con esto. ¿De qué trata el libro que voy a hablar a continuación? Primero se llama, a ver si lo pronuncio bien, Am Kurseren Ende der Sonnenallee. ¿Quién sabe cómo demonios? Se los traduzco simple y sencillamente La Avenida del Sol, de Thomas Brussig. Me parece muy interesante. De hecho, se escribió un guión para la película que lleva el nombre de Sonnenallee. ¿Y de qué trata esta historia? Imagínense un grupo de amigos que viven en el Berlín democrático y lo que quieren es escuchar música, son fanáticos de rock y quieren escuchar la música prohibida del otro lado del muro. Y esto es muy interesante, se las tienen que ingeniar para ver cómo van a llegar a esa música y poder disfrutarla, ¿no? Ese fanatismo que se tiene uno por la música. Este libro, esta historia y esto que estoy platicando me hace pensar, yo soy fanático de los Beatles y mi Beatle favorito ya lo hemos platicado aquí, es Paul McCartney. Tengo un documento, bueno, lo tiene mi papá y alguna vez me prestó un concierto de Paul McCartney que va intercalado con documental. Te van poniendo las canciones del concierto, pero lo van intercalando con parte documental. Y dentro de ese documental está muy interesante porque sale en la entrevista de unos jóvenes alemanes que hablan precisamente del lado del este, que estaban, obviamente todo el mundo hablaba de los Beatles, pero ellos no tenían acceso a la música, estaba prohibida los Beatles de ese lado. Entonces hablaban cómo tenías que ir al mercado negro, cómo ibas todo temeroso de que no te fueran a cachar porque te mataban. O sea, te iban a matar por comprar un disco de los Beatles. Entonces me parece muy interesante cómo la música te lleva a ser incluso esas fronteras en las que estás jugando ahí en el hilito, al filo del peligro con la muerte, ¿no? Ya nos dirá Raúl, porque él es el experto, pero pues, habría que citar por lo menos a Pink Floyd. Claro. ¿No? Ya te dejo el dulcecito para que nos platiques después. Yo quisiera remitirme a dos películas que a mí me gustan mucho, son muy reflexivas, son bonitas, de Wim Wenders. En inglés le pusieron The Wings of Desire, las alas del deseo. En realidad el título en alemán se llama Cielo sobre Berlín. Fue filmada en 1987, estamos hablando de poco antes de la caída del muro. ¿Qué tanto podía respirarse en Alemania la caída del muro? No lo sé. Estábamos muy chicos, sí recuerdo de niño escenas de la caída del muro, pero sin entender muy bien qué ocurría, apenas 6, 7 años, es difícil. ¿Qué pasa en Cielo sobre Berlín? Es la historia de un ángel que quiere saber lo que es ser humano, quiere saber lo que es sentir el amor. Es muy bonita la película porque todas las escenas son en blanco y negro, todas las escenas son en Berlín, se ve el muro de Berlín, caminan los personajes alrededor. Y además tuvo una continuación que en inglés se llamaba Far Away So Close, en español Tan lejos, tan cerca, en alemán ya no pude averiguar, de 1993, es decir, ya ha caído el muro. Y es un amigo de este ángel el que al ver a su amigo, al ya no poder estar con él, no poderlo contactar, pues también quiere tratar de ser humano. Es una película fantástica de un director muy bueno, Wim Wenders, no se las vayan a perder. Qué maravilla. Fíjate, Juan Carlos, que me hiciste recordar. Efectivamente, sí había una sospecha de que se iba a tirar el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque ya veíamos cuáles eran las decisiones que estaban tomando Reagan, Thatcher y Gorbachev, y sobre todo lo que decía Raúl, la intervención directa de Juan Pablo II. Entonces, sí había esas sospechas, pero yo recuerdo, yo estaba estudiando en España en ese tiempo, 1989, y entonces me acuerdo que llegó un compañero de nosotros, un argentino que se llamaba Ricardo, y nos dijo, órale, vámonos porque sí nos van a dar permiso de darle mazazos al muro de Berlín. Y bueno,
todo el mundo estaba en Berlín en ese momento y era una euforia. Bueno, por supuesto que toda la parafernalia de vender los pedacitos, de vender el mazo con el que le podías pegar y tal, sí se hizo como un fetiche, como una especie de locura, pero digamos, no fue tanta la sorpresa. Sí se veían los tintes políticos de hacia dónde tenían que ir las cosas, y fue una maravilla. Algún día tendré que escribir un cuentito de cómo le pegué a ese muro de Berlín. Tú estabas estudiando en España, yo todavía no nací, hace Cállate, 1989. Pero pues me gusta la historia, entonces. Te platico. No, de hecho coincido con Juan Carlos, me recuerdo las imágenes sin entender absolutamente qué era lo que estaba. Quizá lo que entendíamos es que estaba pasando algo que era importante. Sí. Pero hasta ahí, nada ¿no? más. Sí, claro. Y Juan Carlos ahorita me dejó otro dulcecito que tiene que ver con la música. Efectivamente, Pink Floyd, The Wall, es uno de los grandes clásicos del rock, que además tiene un fuerte eco, un impacto en la repercusión histórica de este momento del muro de Berlín. Pero hay otros artistas, antes de agarrar el dulcecito, hay otros artistas, como el caso de David Bowie, también es muy relevante su música con esta gran canción de Heroes, ¿no? Tenemos a Elton John, por ejemplo, pero el dulcecito es de mi grupo favorito, U2. Que ahorita que Juan Carlos hablaba de esta película de Far Away So Close de Wim Wenders, justamente el video y la canción relativo a esa película es hecho por U2, está a cargo de U2, que la canción se llama justamente Stay y entre paréntesis Far Away So Close. Y justamente trata de un ángel. De hecho, Bono y todo el grupo salen en el ángel, ¿no? De que muchos incluso lo comparan con nuestro ángel, sí, ¿no? De aquí de Reforma. Salen precisamente ahí en el ángel y luego Bono, que aparentemente es un ángel, cae en la banqueta. El video es todo en blanco y negro, tiene una fotografía extraordinaria y cae repetidas veces y al final se levanta medio atontado y se va. Es un video relativo precisamente a esta película, ¿no? Entonces, la música, el punk, el rock está fuertemente ligado a la ciudad de Berlín y a mí justamente me gusta todo esto, era la moda. Y como ya se nos va a ir cerrando el tiempo rápido, nada más hablar de una película que me gusta también, perdón, de una obra que le dio pie a la creación de una película, Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood. Nos habla precisamente de un Berlín de la década de los años 30, que va a dar pie más adelante a la creación de la película Cabaret, con Liza Minnelli. Es un clasicazo tanto musical como la película, ¿no? Cinematográficamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la protagonista ahí por primera vez empieza a relacionarse con homosexuales, con judíos, con pobres, en un mundo muy complejo, ¿no? Y que ya sabemos lo que pasó después en el nacionalsocialismo. Bien, yo quisiera remitirme nuevamente a una película, creo que estoy más empapado en el tema por la cinematografía. Esta viene un poco del otro lado, se llama Goodbye Lenin. Es una película de 2003. En esta película están más bien del otro lado, están del lado comunista, y la señora, la no protagonista, coprotagonista, pues ama ese modo de vida, idolatra el comunismo que hay en la Alemania oriental y queda en coma por una situación poco antes de la caída del muro. Cuando ella despierta, el hijo sabe que no va a poder con el shock de saber que el muro se ha destruido y teje una mentira. Utiliza todos los medios a su disposición para hacerle creer a la mamá que el comunismo está triunfando, que el mundo es comunista. Como ella todavía no puede ni levantarse, lo interesantísimo, hay quien lo ve esto como una comedia, como una sátira. En realidad es como un shock, claro, visto desde el otro lado. Y eso lo hace muy interesante. La escena final, perdón el spoiler, pero es ella saliendo de casa y tratando de asimilar que el mundo sí había cambiado, pero no como el hijo le había creído, le había tratado con cierto cariño, con mucho amor, de hacer creer, pensando él que pues, no iba nunca a regresar a la realidad. Goodbye Lenin, no se la pierdan, del año 2003. Y a mí me gustaría recomendar un libro que se llama Una princesa en Berlín. Esta es la historia que nos lleva a este Berlín de los años 20, justamente acabando la Gran Guerra. Peter Ellis es un americano que busca ser un pintor reconocido. Pensemos que Berlín es la ciudad de las vanguardias. Entonces, muchas de las vanguardias, el Dada, se está gestando en Berlín. Bauhaus va a gestarse también ahí. Entonces, él busca irse a Berlín
para poder aprender de todas estas vanguardias. Y entonces vamos a ir recorriendo un Berlín a partir de los ojos de los privilegiados. Juan Carlos, yo creo que vamos cerrando el programa. Por favor. Pues hablando de Goodbye Lenin, pues ya nos vamos. Entonces, rápidamente una recomendación, Regreso a Berlín. Me parece una historia muy interesante para aquellos que salieron exiliados, ¿no? Sí. Huyendo del nacionalsocialismo, querer reencontrarse con su historia. Me parece que va a ser interesante. Los agradecimientos sabemos que en edición siempre nos acompañan Carla Ángeles y Daniela Muñoz, quienes nos apoyan fuertemente para la realización de este programa. Soy Raúl Sanz. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Si quieres, Yo quiero agradecer a Luis Alberto Carmona, a Arani Sánchez y muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Hay otra película que se llama La vida de los otros, que además ganó Oscar a la mejor película extranjera en 2006 y también está en estos avatares. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Brandon Hurley, a Pepe también, a Valeria Martínez, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. En Berlín, el dinero no crea ideas, sino melancolía. Diario de un caracol, Günter Grass.